Ya es jueves de Colmena Fi y les damos la más cordial bienvenida a nuestro espacio de reflexión sobre los buenos tratos para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Como cada jueves, les extendemos una amable invitación para revisar los contenidos académicos que América por la Infancia ha creado para cada una de las personas que apuestan por la co-construcción de la cultura de paz. Para ello, pueden teclear la página web academiafai.com y elegir algún curso o diplomado que resuene con ustedes en el momento en el que ustedes revisen la oferta académica. Este jueves entretejeremos juntas y juntos el tema divorcio bien tratante. En el episodio número 85, y para ello, ustedes y nosotros contamos y tenemos el lujo de tener como invitado de honor al doctorando Rodrigo Mardones, cofundador y director ejecutivo del Centro de Estudios Sistémicos CECIS Chile. Bienvenido, Rodrigo. Buena tarde, día. Sí, buen día, buena tarde, día. Yo muy agradecido y honrado de la invitación, así que espero que sea una experiencia que pueda aportar eso. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Quiero decirles que para el momento en el que estamos grabando este episodio, Rodrigo se encuentra justamente en tierras mexicanas, participando de un congreso en una ciudad del norte de nuestro país, Monterrey. Así que gracias por hacer un espacio en esa agenda y gracias por compartirnos sus saberes y conocimientos en esta colmena reflexiva de América por la Infancia. Y bienvenido No, nuevamente. sí, yo muy agradecido porque este año tuve la suerte, no la suerte de poder volver a México en dos ocasiones, en el mes de finalizando junio, julio, tuve la suerte de ser invitado por un centro llamado CAPSIA, que me trajo al Congreso Internacional de Terapia Breve que se realizó en Veracruz. Entonces, ahí ya me tuve que batir con los climas, Veracruz, algunos cursos impartí en Coaxacoalcos, estudié el nombre Coaxacoalcos, Eh, en Tabasco, Tlaxcala, así que ahí muy feliz. De pronto, claro, surge esta otra invitación y aproveché de venir además con mi hijita mayor, Sofía, así que me acompaña mi hija y yo muy, muy agradecido y siempre me siento en casa cuando he tenido la suerte de venir a México. Así Ay, que gracias a todas y a todos los mexicanos que me he encontrado desde los almacenes hasta los colegas, ¿no? Siempre es un buen trato y una experiencia cariñosa. ay, qué bueno que los mexicanos saquemos la casta amorosa que nos representa. Sí, 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 totalmente. De hecho, mi Pues, hija me ha dicho, oye, qué amable es la gente, papá. Sí, digo yo, ¿viste? Muy amable. pues bueno, vamos a aprovechar al máximo esta hora, que le prometí que solo será una hora para que usted pase más tiempo con su pequeña, que ya tiene 18 años, y puedan disfrutar del buen clima en Monterrey ahora mismo. Pero antes de empezar, voy a presentarlo muy brevemente. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, el doctorando Rodrigo Mardones Ibacache es cofundador y director ejecutivo del Centro de Estudios Sistémicos CECIT Chile, es especialista en terapia sistémica breve, es magíster en pedagogía en educación superior, candidato a magíster en filosofía contemporánea, es coautor del libro Historias de Cambio, la terapia sistémica en acción. Es autor de varios artículos, papers científicos y capítulos de libros especializados en terapia sistémica. Es docente de posgrado en diferentes universidades e instituciones de formación en terapia en Chile, Perú, Bolivia y México. Pues esto muy brevemente. ¿En dónde podemos encontrarlo? ¿En qué redes podemos seguirlo? Bueno, yo principalmente en mi centro, ¿no? Que es el Centro de Estudios Sistémicos, se encuentra como arroba CESIST Chile, se escribe CESIST Chile. ¿Ya? Básicamente ahí, bueno, mi Instagram y mis redes sociales personales, arroba mardones-ibacache, que en general no lo uso mucho porque ese concepto de seguidores a mí me genera algo de... es raro eso, ¿no? De tener seguidores, pero no sé para dónde voy, estoy improvisando y gente que me siga es como raro, pero ya se entiende que estar en contacto, ¿no? Así Eso. que por ahí me encuentran.
Pues Ahí me muchísimas encuentro. gracias por compartir un poco de ese espacio, como decía uno de nuestros invitados a la colmena, pues es el nuevo espacio de Mm. relacionarse con las demás personas, el espacio digital, así que hagamos un buen uso de ese espacio. Sí, claro. Bueno, ahora sí empecemos. El tema es divorcio bien tratante y generalmente la historia, no sé en otros países, pero al menos en México, el hablar de divorcio es un tema que por todos lados, nada tiene que ver con el buen trato. ¿Cómo nosotros podríamos definir, por ejemplo, un divorcio en términos de los buenos tratos entre las personas adultas, pero también dirigido un poco o un mucho a los niños y a las niñas o a las personas adolescentes que forman parte de esta familia que está cambiando esta dinámica a través de Ujú, un proceso de divorcio? ujú. Sí, bueno, a ver, yo creo que la situación del divorcio, ¿no? O la separación conyugal, ¿cierto? O de pareja, cuando implica hijos, genera todo un conflicto difícil de abordar, ¿no? Primero para quienes lo viven desde el mundo adulto, ¿no te das cuenta? Y especialmente para los niños, ¿no? Niñas y adolescentes implicadas muchas veces en esto. Eh, no es fácil de conceptualizar, ¿no? Probablemente porque nos referimos a una crisis, ¿cierto? De un sistema que no es cualquier sistema, ¿no? Es el sistema probablemente en donde uno, de alguna forma, entre dos adultos, ¿cierto? Han decidido estructurar la vida, ¿no? La existencia. De ahí que, por ejemplo, ¿cierto? Un divorcio bien realizado, no quiero ser claro en esto, ¿no? Para no generar malas interpretaciones. Los especialistas de la terapia de pareja te suelen decir es el divorcio de dos personas que ya no se amaban. Te das cuenta cuando es muy negociado, cuando está muy, siento cuando se han puesto las emociones, ¿no? En un espacio que no genera conflicto. Algo pasó, algo se rompió antes, ¿ya? Eso no quiere decir de que, cierto, quien te quiere te aporrea, como decimos en Chile, o quien te ama te violenta. No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver que ya un divorcio muy bien realizado, muy bien negociado, nos hace pensar de que de alguna forma ya ahí, cierto, esa pareja se rompió antes. Es decir, la separación no implica ninguna amenaza para ninguno de los dos. Ya no implica probablemente ciertas emociones relativas a la tristeza, al miedo, lo que se ha conceptualizado como el duelo del rompimiento de la relación de pareja. Dicho eso, claro, habría que entender entonces que en el rompimiento de una relación de pareja, cuando está la experiencia que hemos descrito como amor, más allá de si es amor, ¿cierto? Romántico, amor complementario o otras formas de comprender el amor ya, ¿cierto? Más desde lo que hemos ido aprendiendo, especialmente de las escuelas más feministas, ¿no? Implica un conflicto difícil de resolver. Nadie se ha vinculado en relación de pareja con el manual para cómo llevar el vínculo, cómo tolerar, ¿cierto? Amar y seguir construyendo una vida con esa persona y menos de cómo se rompe. Entonces ya a la hora de, ¿cierto? Es complejo. ¿Por qué es complejo? Porque en general la relación de pareja pareciera ser, ¿cierto? Es de las pocas experiencias que nos conectan con nuestros aprendizajes de relación afectiva, ¿cierto? Desde infantes, ¿no? Desde niños, niñas, ¿no? En donde aprendimos de alguna forma todo lo que hoy día se puede describir desde el apego, el estilo vincular. Entonces, ante las experiencias de amor, ¿cierto? Y las experiencias de rompimiento emergen de alguna forma pautas, patrones que a lo mejor hablan de nuestra infancia, no siempre, a lo mejor, pero ya pero te va mostrando cierta complejidad, ¿no? Como negocio con algo que se está rompiendo. Por otro lado, las relaciones de pareja, te das cuenta, se rompen de manera unilateral. Es decir, tú no necesitas un acuerdo entre los dos para decir que, siento, nuestra relación llegó hasta acá. El motivo, el que sea, ¿no? Desde los más terribles como la infidelidad y el trauma asociado para quien, ¿cierto?, sobrevive a esa experiencia, hasta simplemente que ya juntos nos hacemos daño, ¿no? Entonces, pero para llegar a eso hay que pasar por el daño, hay que darse cuenta de que intentar una vez y otra vez, ¿cierto?, complica. Entonces ya comienza a ser ahí un problema. A eso hay que agregar, claro, las experiencias de violencia, ¿no? Que lamentablemente estamos muy lejos, ¿no? De poder terminar con ese flagelo, en el cual generalmente son,
¿cierto? Las mujeres, las agredidas, ¿no? Verbal, físicamente, psicológicamente, y claro, y que además eso conlleva esa experiencia. Entonces, en todos esos elementos uno dice, wow, qué complejo. No hay un manual que permita, ¿cierto?, lidiar con una separación para los que se están separando. Y claro, y ahí agregamos el componente de los niños, niñas y adolescentes, y eso ya comienza a ser terrible. En todos los escenarios, ¿no? Hay gente que de pronto ha venido a consulta conmigo y que su motivo de consulta es, nos vamos a divorciar y queremos que los hijos no tengan consecuencias. Entonces tú dices, eso no se puede. Te das cuenta, tal vez tenemos que ver qué tipos de consecuencias, la intensidad de las mismas, pero no sin consecuencias. Eso no quiere decir que uno tenga que seguir, ¿cierto?, al eterno, ¿no? Con alguien con quien de verdad ya no hay amor, ¿cierto? Porque también tiene otras consecuencias, ¿no? Entonces aquí la gran pregunta es, ¿con qué consecuencias quiero lidiar? ¿Te das cuenta? Es eso. Entonces, cuando hay niños, probablemente, ¿cierto? ¿Por qué no va a haber consecuencias? Porque tú puedes tener, por ejemplo, esa pareja que muy educadamente, te das cuenta, dice, las discusiones no las vamos a tener delante de los niños, los conflictos, los niños, ¿cierto?, no los pueden ver, entonces discutimos en la habitación o en cualquier otro lugar, y cuando se van a divorciar, los niños dicen, ¿por qué si se llevaban tan bien nunca los vimos pelear? Entonces, ¿cómo explico, ¿cierto?, ese rompimiento, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto? Tú tienes la figura de los que sí pasan peleando y los niños desean que se separen. Entonces, ya consecuencias hay. Entonces el tema es más bien cómo abordarlo, ¿no? Como tú lo decías de manera respetuosa, ahí hay un tema. Y ese tema no es sencillo. Algunos se hacen acompañar por terapia de pareja. Ya, si tú me preguntas, ¿la terapia es necesaria? No, no es necesaria. La terapia es una propuesta que nuestra sociedad, a través de la psicología, ha construido como una alternativa sistemática y, ¿cierto?, reflexionada, te das cuenta, trabajada desde el método científico, pero no es necesario. La humanidad ha resuelto sus problemas desde que existe hasta la fecha y la psicología apareció hace un siglo recién, ¿no? Y además para gente que podía pagarla, hoy día es más popular, pero... Entonces claro, la pregunta es, ¿y ahí qué puede hacer la terapia? Acompañar, ¿cierto? Ayudar a poner aire donde todo está congestionado, ¿cierto? Emociones y todo eso, y ahí hay que empezar a ver pistas, ¿no? En caso a caso y cómo poder colaborar en un proceso muy, muy doloroso. Eso es como una primera parte que es importante comprender. Y quizá aquí valdría la pena pensar, usted nos daba como dos escenarios del divorcio, uno en donde la pareja se dispone a resolver sus diferencias conyugales de manera aislada o separada de su ejercicio parental, y Ujú, otra en donde la pareja a todas luces se lleva muy mal porque se están peleé y todo enfrente de ujú, los niños. Cuando ujú, nosotros pensamos en esa condición, en la segunda condición, ese ambiente, lejos de ser un ambiente nutricio para la trayectoria del desarrollo de los hijos o de las hijas, en esa familia empieza a ser un ambiente tóxico, un ambiente estresante. Y si además de eso al final la pareja se separa, usted nos decía, pues es que claramente van a haber consecuencias, nada más hay que ver con cuáles puedes lidiar, ¿no? mm, Eh, Pensar que el proceso de divorcio inmerso en esta dinámica maltratante entre los padres puede llevar, por ejemplo, a algún tipo de alianza con los hijos. Ay, fíjate que si me quieres, te vienes conmigo, por ujú, ejemplo. ujú, ujú, Y ese tipo de dinámicas también pueden, o sea, son maltratantes y pueden generar a la larga estos traumas chiquitos, estos traumas que dañan ujú, el vínculo, estos traumas que no son explosivos de una sola vez o de ujú, tres veces en la vida, sino que están relacionadas con, em, oye, yo amo a mi papá y por lo tanto me alío con mi papá. O amo a mi mamá, pero en realidad los amo a los dos. ¿Con quién me voy? ¿Cierto? mm. Sí, claro. O sea, lo que pasa es que ahí hay varios elementos, ¿no? Eso es como lo describimos como bajo un concepto, en Chile solemos usar el concepto de triangulación, es decir, en donde
Se genera un triángulo, papá, mamá, hijos, ¿cierto? Hijas, ¿ya? Algunas de esas situaciones las han descrito bien los argentinos bajo el concepto de alienación parental, así como un hijo de rehén, ¿ya? Y que va en cualquiera de las variantes, ¿no? Desde, ¿cierto? Buscar como una alianza con el hijo o hija, ¿cierto? Con el, que se tiene, o los, ¿cierto? Hijos, hijas, eh, y tener como una alianza. Usarlos, otra alternativa, por ejemplo, es usarlos para controlar al cónyuge con el que se han separado. Por ejemplo, escribirle no en el momento en que mamá o papá, ¿cierto?, está con la hora o el tiempo de estar con los hijos. ¿Dónde están? Entonces, ¿pero por qué preguntas eso? Bueno, porque me interesa saber dónde están mis hijos. Mándame una foto. Te das cuenta y ahí empieza como una línea, porque quiero saber que están bien. Entonces hay como una línea de control, porque a través de la foto sé si andan en un parque, que preguntar, usar a los hijos para saber la situación afectiva del otro con el que ya se separaron. ¿Cierto? Hay una amiga de papá o hay un tío, ¿cierto?, que acompaña a mamá o cosas por el estilo, y probablemente las experiencias más graves que tiene que ver con cómo el hijo, hija, ¿cierto?, es utilizado como moneda de cambio, ¿no? En términos o exigir, ¿cierto?, mayores, no sé, réditos económicos, o a través del dinero, te das cuenta, o de lo económico, maltratarnos. Entonces, en Chile es complejo, el 80% de las pensiones alimenticias que hombres debiéramos pagar por nuestros hijos en la situación de separación se adeudan. Se adeudan con la complicidad de empresas que fingen, ¿cierto?, legalmente de que tú no trabajas ahí, donde se ocultan los pagos para que el sistema judicial no tenga acceso, te das cuenta la cantidad de dinero que tú ganas, para que por último por la vía legal exigirte. Entonces, eso lo que va a provocar es el daño, ¿no?, al niño, niña o adolescente por mucho tiempo, a su autoestima, a su autoconcepto, te das cuenta, en donde básicamente, claro, lo que termina por ocurrir es que yo no tuve la estatura, ¿no es cierto?, no tuve la dignidad para ser amado bien, ¿no? Por mi padre o por mi madre, no sé, ¿cierto? Pero algo hay en mí que impide ser querido porque debiera ser querido, ¿no? Más aún cuando eso viene de un quiebre, ¿no? En donde hay un cambio importante en la relación, ese padre que de pronto se va porque se divorció, ¿cierto? Y no vuelve más, o la relación con los hijos es de desapego, te das cuenta de estorbo. Entonces, muy complejo. Ahora, yo cuando pienso estos temas, te das cuenta en un ejercicio muy, muy personal. Creo que también de alguna forma la psicología ha colaborado en esto de manera compleja, ¿no? Porque, claro, desde nuestros análisis, que luego podríamos decir saltan, ¿no?, no sé, saber popular, te das cuenta a través de, no sé, psicólogos y psicólogas que te hablan de autoayuda y cosas por el estilo, muy poco reflexionadas, se generan líos, porque fíjate, la primera cosa compleja es que cuando tú tienes una relación de pareja en donde han habido hijos, claro, nosotros separamos para distinguir los distintos olones o microsistemas, te das cuenta, entonces uno dice, ya, ok, aquí está el sistema pareja, aquí está el sistema parental, te das cuenta, está el sistema parentofilial, ¿cierto?, de papá-hijo, de mamá-hija, y todo ese enredo. Son distinciones teóricas son separaciones teóricas para distinguir, pero en la práctica no es así. ¿Te das cuenta? Y es sencillo, o sea, una relación de amor de padres implica, aunque no haya una relación erótica, evidentemente con los hijos, eso sería una perversión, pero los hijos se sienten más seguros, ¿te das cuenta? Los hijos, hijas, se sienten más en confort cuando ven que los padres se aman. Y esto tiene que ver porque mi papá es capaz, lo que yo amo, que es mi mamá, mi papá también lo ama, ¿te das cuenta? Si yo estoy en lo correcto, está bien, hay una sintonía entre nosotros. Es como, yo siempre comento una experiencia mía personal que yo tuve con mi papá, un hombre que falleció hace poquito, lo quiero mucho y todo eso, pero por ejemplo a mi papá no le gustaba mi música cuando yo era adolescente. Entonces yo escuchaba, no sé, rock. De ese tiempo mi papá era un sujeto enamorado de la música mexicana, era locutor de radio y tenía en Chile un programa de música mexicana.
Entonces cuando yo escuchaba, entonces me decía, mira tus tarros, ahí están, y eso cuando ha sido música. Y me empecé a dar cuenta de que eso mantuvo una cierta distancia, lo que a mí me gustaba, a mi papá no le gustaba, ¿te das cuenta? Entonces como que alguien, claro, reprueba esto, ¿no? Me ayudó mucho después para poder entender la relación con mi hija y decir, ya escuchemos K-pop, qué bonito. Entonces de pronto ella se empezó a acercar a mi música y te das cuenta que empezaron a usar esas cosas muy raras. ¿Ya? Entonces, claro, en la relación conyugal, tú tienes dos adultos que se aman, los hijos no entienden del amor erótico hasta cierta edad, probablemente, ¿cierto? Ya cercano a la adolescencia, pero papá ama a mamá, yo amo a mamá, no el amor pervertido y estúpido de Freud, ¿no? Estoy diciendo la quiero, ¿no? Es mi mamita, ya, y mi papá también la quiere, y se dan besos, ¿no? Y está bien, uno subentiende, ¿cierto? Que son besos de dos personas que se aman como adultos, ¿cierto? Cuando esto se rompe, entonces ahora queda un problema. ¿Por qué yo, que ama a mi mamá, mi papá no la ama? O al revés, ¿no? Porque mi mamá no ama a mi papá cuando yo también lo amo. Entonces, sí, la relación, el rompimiento de la relación de pareja va a impactar, aunque uno tenga claro, ¿cierto? Que hay distintas funciones, va a impactar. ¿Qué ocurre aquí? ¿Te das cuenta? ¿Cómo yo le explico ahora a mi hijo o a mi hija, es cierto, que papá ya no ama a mamá como, cierto, puede amar como era antes, ¿no? Pero al mismo tiempo, en esa, imagínate, crisis emocional que significa la separación, tampoco le puedo decir, porque probablemente no me nazca, pero sí la quiero como amiga, ¿te das cuenta? Yo la quiero como tu mamá, porque es tu mamá y es una mujer con la que te tuvimos a ti, lo más hermoso que nos puede haber pasado. Eso podrá ocurrir lejos de la crisis, cuando ya, ¿cierto? Todo esto empieza como a tomar otro rumbo, ¿no? Entonces yo creo que la primera cosa, si tuviera que hablar para colegas, no es lícito esa separación. Te das cuenta de la parte conyugal, ¿cierto? O pareja con la parte crianza. Vuelvo a subrayar, separamos para distinguir, es decir, ¿dónde está el tema? Pero en el sistema está todo operando, ¿cierto? De manera muy imbricada, ¿no? Muy compleja. Y yo creo que ese es un primer punto que hay que observar. Entonces, fíjate, si uno quisiera hablar de buenos tratos, lo más complejo en el divorcio es cómo propender a una crisis que los adultos la logren comprender desde lo que es su perspectiva de amor erótico, pero que traten de mantener un buen trato primero entre ellos, ¿no? Es decir, como sea, con este sujeto tuve hijos, te das cuenta, con esta mujer yo tuve hijos, ¿no? Y es lo más hermoso que me puede haber regalado la vida, Dios, si uno quiere llamarlo así, te das cuenta, y cómo ella o él, aún en este contexto, mira lo complejo, aunque a lo mejor el otro me dañó, ¿te das cuenta? Puedo terminar esta relación al menos amistosamente, ¿no? Al menos amistosamente. La otra alternativa es quedarte en una relación de pareja como probablemente, ¿cierto? Tenemos generaciones, 3 generaciones en Latinoamérica, especialmente con la influencia, ¿no? De lo que era el credo cristiano católico, ¿no? Y el matrimonio y todo lo demás, ¿cierto? Y claro, y que a pesar del desamor decidieron continuar juntos en razón de los hijos. Entonces, claro, la consecuencia ahí es como lidiamos bajo la perspectiva de enseñarle a los hijos, hijas, que las relaciones de pareja son para aguantar. Y eso ha sido como probablemente una parte importante de Latinoamérica cuando nos encontramos los hombres. Te das cuenta para hacer, no sé, no me acuerdo cómo le dicen ustedes los mexicanos, ¿no? Una fiestecita entre hombres. Ya, sé que hay una palabra, pero no sé si es fea, la peda, ¿no? Así como ya. Entonces, uno dice así como, bueno, ¿qué le dijiste a la bruja, no? Entonces, ¿por qué no tendría que mentirle a su pareja? Voy a ir a estar con un amigo si la relación de pareja, ¿cuál debiera ser el resultado ideal? No, que yo me ande riendo solo en la calle de lo que hago con mi mujer. Te das cuenta de las bromas que tenemos, del lenguaje que tenemos, de las cosas que hacemos para divertirnos, del sexo, de todo, ¿no? Entonces, como yo tendría que andarme riendo solo, contento, ¿por qué? Porque tengo a esta tremenda mujer a mi lado, ¿no? Y gracias a Dios y ya, ok. Porque hemos sostenido en el tiempo que las relaciones hay que aguantar, y por eso que hay hombres que le ocultan cosas a sus mujeres al respecto de, no, ni siquiera sexual, no sobre sus gustos, sobre lo que disfrutan, en fin, no porque tienen miedo a que se lo arranquen, y mujeres que es lo mismo, porque la idea es esconderte ante el otro. Eso es estúpido. Entonces, quedarte en una relación donde no hay amor, aunque haya cariño, respeto y todo, pero donde no hay amor, es enseñarle a los hijos que las relaciones de pareja son de aguante.
Totalmente. Entonces, sí, pues en ese sentido yo creo que esa es como una primera pista, ¿no? Ahora, lo que tú describías, todo eso, siento, la utilización de los hijos para el menoscabo del otro, es maltrato al hijo o hija, ¿ya? Es maltrato para ellos. Y muchas veces las personas adultas que pudiéramos pasar por este proceso no alcanzamos a distinguir cómo es que si yo hablo mal de mi pareja con los hijos que procreamos, cómo daña no la imagen de la mamá o del papá que quiero menoscabar, sino Ujú. la propia imagen de Sí, ese claro. niño o de esa niña, ¿cierto? Sí, claro, se traduce en cómo puedes amar eso. ¿Cómo puedes amar eso, no? Tu amor es ilegítimo, ¿no? Es como un amor equivocado. Ese es complejo. La cosa es que, a ver, si tú me empujas un poquito, ¿cierto? Yo creo que a la base, para poder abordar estos temas, te das cuenta, para mí, que yo vengo, te contaba antes, ¿no? Desde el mundo como más de la filosofía, hay como dos elementos que me parece que son importantes de observar. Primero, el primer punto, ¿cierto? Tiene que ver con algo que en algún momento se planteó como, o todavía existe, ¿no? Como disciplina filosófica, la fenomenología, que no me voy a extender en cosas, quiero ir al punto que tiene que ver con psicología. Fíjate, los fenomenólogos desde Husserl en adelante se hicieron la pregunta, ¿cómo el hombre, cómo el ser humano? El hombre, tal cual, así ¿no? Ellos decían hombre, ser humano, sabemos hoy día que se referían al macho, ¿no? Ya, pero ¿cómo el ser humano conoce el mundo? Entonces, la gran pregunta era, ¿cómo se nos aparece el mundo ante nosotros? Y cuando uno piensa en eso, cierto y claro, han venido una serie de producciones, de textos, de filosofía, y yo creo que está bien, bueno, esa discusión. Pero si yo lo traigo a la psicología, yo digo, esa pregunta no es correcta, porque fíjate, el mundo se nos presenta, no se nos aparece. ¿Te das cuenta? O sea, llegamos al mundo y alguien hasta nos puso el nombre. Y yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Porque el mundo se nos presenta en razón de una dinámica de cuidado. Entonces, no es que el mundo se me aparezca, somos llevados al mundo, te das cuenta, se nos presenta el mundo en una dinámica de cuidado y si hoy día, siento que escuchan este podcast, tú y yo, estamos aquí en este plano de la existencia, es porque alguien nos cuidó. No como a lo mejor hubiéramos querido, no de la mejor manera, ¿cierto? Pero ningún ser humano logra existir sin el cuidado de otro. Entonces, fíjate, ese punto es importante, porque yo creo que obliga a mirar la crianza también con perspectiva epistemológica. Al mundo al que yo me acerco es el mundo que me presentan. Desde chiquititos, ¿no? Desde cómo le pusieron nombre a las cosas, ¿cierto? Desde cómo le pusieron nombre a nuestras propias emociones, te das cuenta a las cosas que pensamos, a valores, ¿cierto? A acciones, a explicaciones de por qué papá hace esto, de por qué mamá hace esto, qué significa que sea papá y mamá, de dónde llegué yo, te das cuenta, todos esos son relatos que van explicando y que van estructurando una experiencia mental, y este es el segundo punto, que fíjate, tenemos que observar que dentro de lo que ha sido, ¿cierto?, el desarrollo de la filosofía, especialmente cuando aparece la psicología en el mundo de la filosofía, dijeron, qué bueno para que alguien nos diga de qué se trata esta cosa rara que llamamos mente. Y los psicólogos, desde Freud en adelante, no hemos dicho nada al respecto. Nada. Todo lo que tú puedes escuchar o leer sobre, claro, la primera propuesta tal vez más estructurada, ¿no?, de Freud, no se puede probar. No ha aparecido hoy en la mesa de autopsia un fragmento, te das cuenta, de órgano que diga que está el consciente, preconsciente, inconsciente. Ni siquiera un iceberg dentro de nosotros para cómo se dibuja. ¿De dónde habló Freud de la mente? Desde lo que estaba ocurriendo en su ambiente, la física. Por eso que toda su producción, ¿no?, psicodinámica, te das cuenta, proyecciones y cosas, pues viene de la física. Estaban los físicos revisando las leyes de la termodinámica. Cuando aparece la terapia cognitiva, te das cuenta es cuando aparece un computador y dicen, ah, la mente es como un computador. Por eso de pronto nos pusimos a hablar de problemas para procesar información, distorsiones y cosas por el estilo. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque la pregunta por la mente, la psicología la abandonó hace rato. Y es muy extraño por dos cosas. Porque de eso que no sabemos qué es y de lo que ya no queremos hablar, sí sabemos que se enferma. Entonces tenemos ciertos manuales de patologías mentales, pero mente no sé qué es lo que es, ¿ya? Y el segundo punto es que disciplinas como, imagínate el problema de esto, como las disciplinas como pedagogía,
¿cierto? Las asociadas a la salud, trabajo social, nos han venido a preguntar a nosotros qué es la mente. Y a todos les hemos mentido, entonces todavía en las escuelas, ¿cierto? Tú te vas a encontrar con profesores que hablan del desarrollo psicosexual, que era el trauma de Freud hablando. Freud abusado sexualmente en la infancia por su niñera, ¿te das cuenta? Piensa la humanidad desde el trauma. Entonces, eso, ¿ya? Entonces, ¿por qué estoy yendo a este punto? Porque fíjate, si tú me apretas un poquito, yo te diría, mira, yo he ido como trabajando un concepto de la mente, ¿cierto? Que funciona en la terapia y a lo mejor en las relaciones sociales, y es partir de la base de que la mente no es individual, la experimentamos como individual, pero la mente es colectiva, es decir, nosotros cuando pensamos, pensamos en nuestra lengua materna, nos pusieron conceptos, te das cuenta, ya esos diálogos conmigo mismo vinieron de palabras que otros instalaron, ¿sí? Nosotros, esa manera de comprender la mente es dinámica. Hablamos de los problemas y situaciones que, por ejemplo, instala la política en la agenda a través de los medios de comunicación. O sea, si no hubiéramos tenido derechos ciertos fundamentales de la infancia, probablemente todo lo que hemos tratado sobre esto, alguien tuvo que hablar sobre estas cuestiones. ¿Te das cuenta? Entonces, listo. Y eso fueron construyendo nuestra experiencia mental hasta hoy. ¿Y por qué digo esto? Porque entonces la mente podría ser también comprendida como el cúmulo de códigos transferibles para entendernos entre nosotros, con el mundo, y que hacen la vida funcionar. Entre ellos, evidentemente, el habla. ¿Te das cuenta? No es solo el habla, es códigos matemáticos, ¿cierto? Comunicación no verbal, pictórico, ¿cierto? La danza, en fin, ¿no? La cacería, en fin, ahí está. Son todos esos códigos que podemos enseñar y que son dinámicos. Si nosotros viajamos 40 años más atrás, ¿cierto? Y de pronto nos encontramos con un ser humano amigo de ese momento y le decimos, no, eso envíamelo por WhatsApp, ese sujeto, nosotros mismos hace 40 años no habríamos entendido esa expresión. Tuvo que, te das cuenta, ir avanzando todo esto. Entonces, ¿por qué te estoy señalando esto? Porque, claro, nosotros de pronto decimos que los niños necesitan, ¿cierto?, tener sus necesidades básicas resueltas. Evidentemente, un niño con hambre, un niño con frío, un niño o niña sin techo, ¿cierto? Es un niño en riesgo, no una niña en riesgo, vulnerable, grave. Eso va a generar una herida. ¿Cuál es la herida? El texto que tengo acerca de mí. Por eso que los niños, niñas y adolescentes además necesitan buenos relatos de sí mismos en términos individuales. Qué inteligente. Oye, esas historias que de pronto nosotros no nos acordamos o son sembradas porque alguien las dijo, ¿no? Entonces, tan inteligente, ¿cierto? Traudy cuando chiquitita y comentó, entonces, y uno se queda, y bueno, te das cuenta, oye, está tan habilosa en esto, tan, ya, y empieza uno a escuchar, ¿no? Y si en el colegio tenemos además, ¿cierto?, el pacto de felicitar, elogiar, tan ausente el elogio. Esos papás que papá me saqué un 10 no, 10 tienen acá, ¿cierto?, en México, y dice papá o mamá te dice, bueno, con tu deber no más cumplida. O sea, te das cuenta, es triste. ¿Por qué? Porque cuando seamos adultos, entonces ese sujeto tiene que ir, no sé, a una entrevista de trabajo, esa mujer tiene que ir a un proceso de selección, y cuando esté un poquito estresada o estresado, lo que va a aparecer es su texto, ¿no? Soy tonta, distraída, desordenada, ¿te das cuenta? Y ahí va. Entonces yo creo que una de las cosas que hay que observar, si tuviéramos que ir como a lo operacionalizar el problema del divorcio, es qué nos decimos los adultos cuando estamos en ese proceso. ¿Cuáles son los textos, ¿no? ¿Cuáles son las palabras, las ofensas, eh, las afirmaciones que hacemos? Como de pronto nos denotamos con palabras y ahí hay, ¿cierto? Mentecitas pequeñitas que están así como esponjitas con las palabras, ¿no? Y van a recordar el día de mañana. Mi papá se refirió así a mi mamá, ¿te das cuenta? O mi mamá era así porque vino ese texto, o yo, ¿cierto? Entonces, claro, ahí empiezan a aparecer todos estos conceptos como la culpa. ¿Por qué se separaron? Bueno, por mi culpa. En fin, son esas cosas que yo creo que hay que empezar a observar. Y mientras yo hice aquí un chorro de anotaciones, lástima que no tomé mi curso de taquigrafía, pero la verdad es que al final
quisiera compartirle a usted y a las personas que nos acompañen que mi pequeño y yo estamos leyendo un, un documento que se llama Popol Vuh, que es un mito, una leyenda, una forma de interpretar cómo se originó el universo, todo lo vivo y lo no vivo en la cultura maya quiché, que es una cultura Ujú, mesoamericana. Y entonces ahí aprovechamos mi pequeño y yo para reconocer la importancia de la palabra. Esto que usted nos mm, decía, cómo a través del sistema de cuidado se nos va introduciendo y presentando el mundo, pero que en realidad son estas palabras las que van construyendo mi mm, autoestima, mi identidad, cómo me voy a relacionar con las otras personas. Y justamente en el Popol Vuh decía, es importante eh, crear a través de la palabra. Y cuando nosotros mm, revisamos los códices mayas, cuando se habla de la palabra que construye no me acuerdo, el pictograma o el gráfico, es justamente ujú, una flor. mm, Y eso habla de la belleza de cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos, hacia nuestras parejas y cómo a partir de cómo nos comunicamos y cómo nos referimos del otro con nuestros hijos o nuestras hijas, vamos construyéndoles también esa sensación de seguridad, de predictibilidad y de ujú. organización, ¿cierto? Claro, claro. O sea, de hecho, la predictibilidad es que lo que yo dije que va a ocurrir, ocurrió. Tan sencillo como, no sé, dos padres que, padre, madre, cierto, bueno, disculpen los ejemplos binarios, ¿no? Pero ya, dos personas que se aman y que estaban criando, ¿cierto? Y de pronto el otro dice, voy a venir por ti el sábado a las 6 de la tarde. Y el otro cuidador lo arregló, lo tiene ahí, ¿cierto? Ahora niña, niño peinadito y no llega ese que prometió, ¿no? Entonces, ¿cómo va eso? Va dañando y efectivamente lo que se va traduciendo es que mi mundo ya no es tan seguro porque que me lo prometió no cumple, ¿no? Entonces, como tan complejo eso. Pero fíjate, yo creo que también aquí hay todo un tema que a mí, yo soy papá de dos niñas, ¿no? La Sofía de 18 y la Matilde de 6. Eh, creo que lo único, o sea, lo único bueno es lo que yo he aportado en un 50%. Ok. Y, y qué pobre, no, no sé si pobre, pero qué difícil es encontrar libros de biografías de mujeres destacadas. Como los logros de las mujeres, a lo mejor no hay solo un silencio, te das cuenta, planificado, pero al menos sí podríamos decir un silencio culpable desde la precariedad, ¿no? Es decir, si es difícil hacer un libro, ¿cierto? Bueno, más difícil es si versa sobre la historia de una mujer o de historias de mujeres. ¿Por qué? Porque también las mujeres necesitan, o sea, no, no quiero decir que necesiten, yo como padre de niñas, muchas veces dije, ¿cómo le hago para leer? ¿No? Porque en mi condición de hombre, bueno, tengo la historia de mis próceres de la patria, te das cuenta de una serie de científicos, escritores y todo lo demás, ¿no? Ya, cuando quise buscar, por ejemplo, a quién tengo que, ¿cierto? A quién le puedo leer a mis hijas, ya Madame Curie y aparece siempre asociada, ¿cierto? A su pareja, siempre como en la tutela de un hombre. Es muy raro eso, ¿no? ¿No? Y yo creo que sería a lo mejor para quienes criamos, ¿te das cuenta? Interesante también poder contar con historias de mujeres próceres, ¿no? Que evidentemente las hay, solo están silenciadas. ¿Ah? Y ese efecto Sí. es complejo. Pero bueno, no, no es el tema, pero te lo comentaba así como al paso al respecto de los relatos de... Sí, me parece que es muy importante traerlo a la mesa siempre que sea posible y qué bueno que usted encontró el momento indicado. Pues fíjese que según mis cuentas llevamos como 40 minutos en este primer gran bloque y me apena un poco con usted el tiempo. Ah, Este, yo no tengo problema con el tiempo, así que eso administralo tú, no, a mí no me hace problema. perfecto. Bueno, entonces vamos trayendo a la mesa lo que usted nos ha compartido y lo que nos ha llevado a reflexionar. Sí o sí, la separación de este contrato conyugal, que para términos teóricos está separado para poder estudiarlos Ujú,
de los otros sistemas que existen, ¿no? Pero que claramente interactúan de manera dinámica unos con los otros, pues sí o sí va a haber una pequeña fractura en este niño o en esta niña o personas adolescentes. Lo ideal de un divorcio sería que las personas adultas a la base tuvieran el respeto, ¿no? Mm, El reconocimiento de que esta otra persona dedicó su tiempo, su amor, su compromiso, etcétera, para compartirlo conmigo, ¿cierto? Y en ese sentido, procuremos respetarnos. Un divorcio bien tratante entonces significa reconocer al otro como persona y no como algo que fue mío y ahora tiro a la basura, ujú, ujú, ¿no? ujú. Sí. Un divorcio bien tratante también tendría que considerar el bienestar de los hijos que procreamos juntos, hijos o hijas o hijes, ¿cierto? Sin intentar dañar eh, la imagen del otro progenitor, ¿cierto? Porque al dañar la imagen del otro progenitor para generar esta triangulación de la que usted nos hablaba o esta alienación, lo dije bien, Ujú. Alienación parental, sí. alienación, Alienado. ajá, nosotros estamos en realidad dañando profundamente a nuestros hijos o a nuestras hijas. Un divorcio bien tratante supondría entonces ponernos de acuerdo desde el respeto, ¿no? Y considerar que cuando nosotros dejamos plantados a nuestros hijos, es decir, no podemos, nuestros hijos no pueden asegurar que lo que nos dijo nuestro papá va a suceder, eso desorganiza a nuestros hijos y eso se vive como maltrato, ¿cierto? Ujú, Y sí, y que desde la vista de una persona adulta, esto se puede etiquetar como negligencia parental, porque a lo mejor sí pasas dinero, pero no llegas el día en que dices que vas a llegar, no estás preocupado cuando yo estoy enfermo, no estás presente si tuve una cirugía, etcétera, etcétera. ¿Cierto? sí. Las palabras construyen. Y como las palabras construyen, también pueden destruirnos. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Sí, vamos bien. Ahora, yo creo porque si no esto queda distante, ¿no? Yo creo que siempre hay que subrayar que esto está en una atmósfera, ¿no? Emocional difícil de gestionar. No es fácil para el mundo adulto resolver esto. Y por eso tal vez bajarlo así como a cosas concretas, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo abordar este tema con los hijos? Pasa por una conversación. Eh, que para mí es más central el relato organizado, ¿te das cuenta? Porque eso después queda organizando, queda, perdón, en mi experiencia mental y puede ser organizado por mí más adelante, ¿cierto? Como un adulto, cuando ya llegue al mundo adulto, ¿cierto? Y entender esta historia. Más que si es con los dos, te das cuenta, eso va a depender. Yo creo que lo que importa para transmitir esta decisión, ¿cierto? De papá y mamá ya no se aman, es un buen texto, una buena manera de decir las cosas. Ya va a depender siempre de la edad, ¿no? Porque el chiquitito de 4 años, 5 años, no va a entender muchas cosas. Probablemente habrá que explicarle que papá o mamá ya no va a estar en la misma casa, te das cuenta, pero que lo quiere igual y que nos vamos a organizar. A los hijos más grandes, ¿cierto? Ya tener la serenidad para decir, mira, ya no vamos a estar juntos como personas que se aman, ¿no? Como amantes, ¿no? Como novios, si tú quieres. Pero esto es lo que va a ocurrir, papá va a estar en tal lugar o mamá va a estar en tal lugar, ¿cierto? Y ir a las cosas prácticas eh, y acompañar en la emoción, porque eso va a significar, ¿cierto? Probablemente una reacción de parte del niño, niña, adolescente al respecto, ¿cierto? De la situación y acompañar y validar esa emoción, validarla es decirle, está bien que te sientas triste, nadie está contento, ¿ah? Pero vamos a seguir, ¿cierto? Porque la familia no se te destruye, si esto es complejo. Ese niño va a ir a las licenciaturas de sus procesos educativos, ¿no? Y papá y mamá van a tener que estar ahí. ¿Te acuerdas? Ese día, no sé, el día de mañana se va a emparejar, se va a casar, va a recibir el título universitario, en el cuanto papá y mamá tienen que estar ahí. Entonces, claro, ese buen relato organizado, ¿no? Papá y mamá, ¿cierto? Ya no van a estar juntos,
pero te amamos, ¿cierto? Nos vamos a organizar de esta forma. Ahí hay varias técnicas, ¿no? Para cómo hablar del divorcio con los hijos. Lo que yo quiero transmitir importa, ¿cierto? Que sea una información organizada. Que el niño pueda, niña, niño y adolescente pueda elaborar, que pueda después, ¿cierto? En su espacio personal, cuando repita esto con sus palabras, ¿cierto? Poder encontrar un orden, no un caos, así como ahora yo no sé qué pasa, ni qué va a ocurrir mañana, ni dónde voy a vivir, ni con quién voy a vivir, ni nada de eso, sino que tenga una versión propia, ¿cierto? De alguien que hizo parte, ¿cierto? Del amor de esta pareja y que Ujú, hoy día tiene que ver cómo no van a estar juntos. eso. Eso es fundamental, sí, Pues nuevamente, organización y buen trato van de la mano. No hay buen trato siempre. si no hay organización de las experiencias o No, una narrativa organizada, ¿cierto? sí, 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 tal Ok. cual, eso. Y las personas que acompañan estos procesos terapéuticos tendrían que tener estas otras palabras de acompañamiento y validación para llevar a cabo esta transición de una familia en proceso de divorcio al divorcio, Mm. ¿cierto? A un buen puerto. Ahora, sí, claro, y ahí yo creo que sí, esa historia es compleja porque también, ¿no? De pronto ha pasado que los hombres terapeutas tenemos una manera de ver las cosas, te das cuenta, a ver, hay un estudio, no, en este momento no me recuerdo cuál es, pero hay un estudio que mostró cómo terapeutas que se divorciaron, ¿cierto? En las terapias de pareja, se observan más divorcios como resultado que terapeutas que no se divorciaron. En los resultados de sus terapias de pareja se observan menos divorcios. Eso no quiere decir que uno sea más positivo que el otro, es simplemente que, fíjate, se traspasa esto. Porque claro, no podría decir, oh, qué terrible, separan más gente. Bueno, a lo mejor había gente que se tenía que separar, versus el que dejó, ¿cierto? O intencionó que siguieran juntos gente que no debiera estar juntos. No, no va en negativo o positivo, pero sí es una coincidencia interesante. ¿Por qué? Porque de lo que le preocupa tanto a la psicodinámica en general, al psicoanálisis en general, todos estos problemas de transferencia en las interacciones relacionales entre terapeuta y paciente, ¿cierto? En general a los psicólogos nunca se nos enseña la transferencia de la teoría, que eso es más grave, en donde yo desde mis parámetros epistemológicos, en cómo yo me imagino el mundo, te das cuenta, ahora intenciono la terapia. Y en eso, de dulce y a gras, por ejemplo, una gran cantidad de colegas, tanto hombres como mujeres, ¿cierto? Que se han impactado con las propuestas que yo agradezco mucho, no creo que le debemos mucho a las escuelas feministas, pero, por ejemplo, ponen a la base como objetivo el que la mujer se separe de ese tipo, ¿no? No es tan sencillo, aunque sea un violentador, porque hay que resolver una serie de problemas afectivos, te das cuenta, históricos, personales. Entonces, ¿qué es lo que hay que observar los terapeutas? Tenemos que acompañar, como tú lo dijiste, ya en ese marco conceptual que tienen las personas, para que poco a poco vayan de alguna forma observando otros marcos conceptuales sobre los cuales moverse, no imponer los míos. Toda terapia que busca que alguien, especialmente ¿no? cuando están puestas ahí como tú, mujer, sepárate, suelen fracasar. Son parejas que vuelven a, te das cuenta, es mejor un trabajo lento, que contemple ¿cierto? Los elementos afectivos de esa mujer, especialmente, ¿no? Lo digo porque son, ¿cierto?, quienes son más maltratados, más maltratadas, que logre construir un autoconcepto personal que en algún momento, muchas veces con las crías, pueda tomar las decisiones que tiene que tomar en un espacio muy complejo de tomar decisiones. Entonces, ahí yo creo que una gran pregunta también tiene que ver con nosotros, nosotras, los y las terapeutas, cómo hemos vivido esta experiencia en lo personal, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo he estudiado? ¿Cómo eso se puede, ¿cierto?, plantear como un recurso que acompaña, no que impone? Creo que ese es un desafío. Yo también lo creo. Y encontrar terapeutas que consideren esta visión puede ser un poco cuesta arriba, pero existen, por suerte, personas que se dedican al acompañamiento terapéutico con esta visión. Creo que podríamos quedarnos aquí muchísimo más tiempo, pero Sí, hay que cumplir con lo pactado. Hemos terminado este primer gran bloque. A mí me gustaría preguntarle si hay algo que usted quisiera agregar, que seguramente que hay muchas cosas, pero o si siente que hemos abordado puntos importantes
para poder darle paso al siguiente bloque en el que usted nos invita a sumarnos a este diplomado que tiene CECIS Chile. Bueno, o sea, si hay algo que falta, yo eso te lo dejo en tus manitos ahí, si quieres hacer o que me refiera a algo, yo muy humildemente, porque parto de la base de que en las decisiones que he tomado en mi vida me han llevado a este privilegio de poder estudiar, ¿no? Y hay tanto colega que no lo tiene, ¿no? Y que de alguna forma, ¿cierto? Se viene a nutrirse de cosas que en el formato de tesis o de pronto, ¿no? En mis clases, ¿no? Y en cualquiera de otros. Entonces, claro, vienen e intentan, ¿no? Conocer y aprender desde ahí. Yo en eso trato de ser muy humilde, ni siquiera para caer bien, porque sé que de alguna forma te das cuenta, la arrogancia le hace mal a quien la vive, ¿ya? Sí. Entonces, si tú dices que a lo mejor hay que hablar algo, bien. Bueno, luego en CESIS, ¿cierto? Tenemos un programa de diplomado, que es un programa de diplomado de terapia de parejas, para apoyar, ¿cierto? A los colegas primero, ¿cierto? Que se formen en eso. Ahí hay un módulo que tiene que ver, ¿no? Con el acompañamiento a parejas que están en proceso de divorcio y tienen hijos, ¿sí? También hay un módulo muy interesante que es para parejas que tienen que abordar la crianza con algún hijo con una discapacidad grave y todo lo que tiene que ver con el duelo del hijo ideal, te das cuenta cómo tener que ahora lidiar con todos los, ¿cómo se llama?, necesidades médicas, programas de atención y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como es un programa muy bonito, está muy bien cuidado en términos de docentes, contenido, comienza ahora en octubre, así que si lo quieren conocer se pueden acercar ahí a nuestro Instagram, lo repito, @CESIST Chile, CESIST, Chile. Y ahí Es. está ese programa, no sé, lo pueden conocer, son 80 horas, es bastante interesante como propuesta. Así que eso, a mí no me gusta mucho hacer propaganda, pero propaganda decimos comerciales, ¿no? Es como me pone nervioso, así que, pero ahí está. Le quedó muy bien. Eso, Y eso. ahí seguramente encontrarán mucho material extra, además de las clases, Ujú. en los que pueden obtener muchos datos o bibliografía o material o recursos. Pues bueno, yo creo que en este momento, si usted tuviera una referencia bibliográfica que se le venga en mente Ujú. respecto al tema que hemos abordado el día de hoy, desde la trinchera que usted más considere conveniente. Bueno, yo te decía al principio, ¿no? Vengo más del mundo de la filosofía y de ahí hago como minería para la psicología. Creo que ahí, en ese mundo, puedo recomendar dos textos que a mí me inspiran mucho, siempre vuelvo a ellos. Uno es de Martin Heidegger, hay que leerlo con la tranquilidad de leer a Heidegger, un hombre, ¿cierto?, reflexivo, ¿no? Y ese texto se llama De camino al habla. Muy hermoso, muy hermoso. Ah, hay que leerlo despacito, ¿cierto? Es como, ya, de camino al habla. Y justamente de ahí yo tomé algunas de las ideas que planteaba al respecto. Eh, y hay otro texto que creo que también se puede revisar, que se llama La mente fenomenológica. Lo buscan con ese texto, con ese nombre y lo van a encontrar, porque los apellidos de los sujetos que lo escriben no los podría ni deletrear, pero se llama La mente fenomenológica. eh, Hay un capítulo ahí que me parece que es muy importante para los y las psicólogas y en general quienes trabajamos con personas, que tiene que ver con cómo entender la empatía y lo difícil que es la empatía en términos estudiada de manera sistemática, qué complejo la cantidad de problemas que hay al respecto. Y por último, para quienes, ¿cierto? Buscan más textos de psicología, fíjate, hay un blog de un amigo mío muy querido, falleció en el octubre del 2017 de COVID, Bismarck Pinto. Bismarck se escribe con B larga, así, B larga I S Marck, Bismarck Pinto, y lo buscan como en Google como blog de Bismarck Pinto, y ese hombre tiene una cantidad de cosas escritas ahí, hasta libros completos que él puso
algunos textos circulan en PDF sobre terapia de pareja, un hombre que en Latinoamérica nadie ha hecho un trabajo más sistemático desde perspectiva científica al respecto de psicología del amor y terapia de pareja. Boliviano, mi gran amigo perdido lamentablemente en el 2017. Y es quien de alguna forma ha trabajado más en Latinoamérica esto. Esos son como mis recomendaciones. Mis Muchísimas gracias y recomendaciones. lamento su pérdida de De tu todos. colega. Fue una pérdida para todos, así que ahí está Claro. mi amiguito. Ay, pues gracias por las recomendaciones y vámonos a este último bloque en el que las personas invitadas eligen una palabra para relacionarla con el concepto del buen trato. Y no sé qué le parezca a usted si hablamos de lenguaje y buen trato para este episodio. Uh -huh. Y es una Sí, reflexión cortita. sí, sí, fíjate. Pero para mí sigue pesando el concepto del amor, ¿no? El amor no solo como idealizado, el amor se traduce en palabras, el amor se traduce en buen trato, y amar también es dejar partir. Tal vez las parejas llegamos a un momento en donde nos damos cuenta de que lo que está ocurriendo entre nosotros ya no es digno de nosotros, y querer tu bien puede significar que lo único mejor que puedo hacer por ti es alejarme. Y amar también es dejar partir o alejarse. Y yo creo que eso puede ayudar a encontrar buenas palabras, buen lenguaje a la hora de la despedida. Me Sí. encantó. Muchas gracias. No a ti y a todas las personas que escuchan, ¿no? Una institución tan importante eh, como vuestra institución dedicada a la infancia, ¿no? Por tanto tiempo, logrando recabar un prestigio que les ha permitido ser una organización confiable. Yo de verdad me sentí muy honrado de la invitación. Pues el honor es todo nuestro, así que muchísimas gracias. Gracias por dejarnos esta frase, yo me la anoté. Amar también es dejar partir. Yo siempre digo que soltar también es amar, así que Uh -huh, ojalá soltemos de la manera más noble, más honesta a la persona que compartió con nosotros tanto tiempo, con quien procreamos hijos, que es el tema uh -huh, justamente que nos convoca el día de hoy, y que los procesos, pese a que son dolorosos, sean lo menos dañinos para todo el uh. sistema que se está despidiendo. Muchísimas, muchísimas gracias. Ha sido un placer y gracias. Gracias a su hija que nos esperó pacientemente. Gracias a las personas organizadoras de que esté usted en Monterrey. Gracias a Javier Lenis y a Carlos Díaz por el trabajo que hacen para América por la Infancia, especialmente el trabajo que hacen para Colmenafay. Y gracias sobre todo a las personas que nos hacen el honor de acompañarnos y darle play a cada uno de los episodios que forman parte de las celdas de nuestra colmena reflexiva en nuestra querida Colmenafay. Que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el próximo jueves de Colmena Fi. Hasta pronto. Abrazo para todos y todas.